Este título respondería a este artículo que les he repartido. El que no lo tenga, luego lo repartiremos, que es un artículo, yo diría que mítico, dentro de la obra de Pla, que es El retorno sentimental de un catalán a Gerona, publicado en La Vanguardia, por aquel tiempo española, el día 10 de febrero de 1939. Es decir, 6 días después de que las tropas nacionales hubieran entrado a la ciudad de Gerona. El texto yo creo que está escrito el 6, como máximo el 7, porque se habla que todavía Figueras no había sido tomada por las tropas nacionales, Figueras fue el 7, se habla de combates por la zona de Flaçà, luego veremos, este texto corresponde yo creo al 6, o sea, exactamente 2 días después de la entrada, aquí, a la capital, a Gerona capital. Bueno, pero hablar del texto en sí, de las reflexiones que se pueden sacar del mismo, que son muchas, son muchísimas, sería desde mi punto de vista incorrecto si no habláramos del contexto. Todo texto tiene un contexto. El contexto alude, obviamente, a situar la figura de Josep Pla, conocido por todos, pero que quizás algunos de sus aspectos no sean tan conocidos, situarla, digo, en todo este entramado histórico. Josep Pla, como todos sabéis, nace en Palafrugell, en el seno de una familia, lo que aquí se llama benestant, una familia agrícola, de propietarios agrícolas, bien situada, pero que entra en crisis económica justo cuando Josep está acabando sus estudios de Derecho en Barcelona. Parece ser que el padre hizo algunas inversiones que no le salieron bien, por ejemplo, plantó arroz en la zona de Pals, sabéis que aún hay arrozales por allí, no le resultó el tema, y bueno, de una familia que realmente estaba bastante bien aposentada, pues hay un momento en el que esta familia viene a menos. No obstante, podemos catalogarla sin ningún lugar a dudas de una familia burguesa, porque no era fácil en los años 10 enviar a 2 hijos a estudiar a Barcelona. Josep, Derecho, y su hermano Pere, Ingeniería. Una familia que, no obstante, y a pesar de ser de extracción burguesa, no era la típica familia conservadora. Más bien era una familia de extracción republicana, de ideas, por así decirlo, liberales. Su padre, Antoni, el señor Tunet, pues era en este aspecto bastante conocido en el pueblo. Y su hermano Pere, digo esto porque luego va a tener una incidencia muy directa, incluso para que Pla salvara la vida en septiembre del 36, su hermano se había casado con la hija de uno de los del propietario de la mayor fábrica de corcho. Sabéis que el corcho era la gran industria, el suro, la gran industria de la zona, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, que en fin, había muchas empresas. Esta empresa fue vendida a una multinacional norteamericana. En Palafrugell había como 2.000 obreros del corcho, es decir, había una clase obrera importante en los años 20. Y bueno, el hermano que se casa con esta chica hace una defensa siempre de la clase trabajadora. Cuando hay huelgas generales, a pesar de ser el alto directivo de la empresa, les apoya. Quiere decir que en los sectores obreristas, en los sectores en aquel momento dominados claramente por la CNT, pues tiene un buen predicamento. La familia no es mal vista en los años 20-30, siendo una familia burguesa, pero bueno, no era una familia, digamos, católica, de misa, etc. Eran conservadores, pero desde su punto de vista liberal republicano. Bien. Pla va a Barcelona, estudia su carrera, pero no la ejerce nunca. Justo, él siempre le dijo que en el momento que él acabó la carrera fue cuando su familia entró en crisis económica y que su padre le dijo: "Doncs nanos, acábate los diners, no hay dinero, no te puedo..." Yo creo que Pla a veces en entrevistas posteriores exageraba un poco diciendo: "Es que no pude ni pagarme el colegio de abogados, el colegiarme. O sea, tenía la carrera, pero no se colegió nunca."
Y ya tuve que empezar a hacer de periodista porque, claro, había que ganarse la vida. Mis padres me dijeron que ya hasta aquí habíamos llegado. Bueno, y ahí empieza, ¿no? Años 18, empieza primeras colaboraciones con las noticias, era un diario pequeño en aquella época, hacía temas de policiales, de sucesos, con el diario de Gerona, y luego con la publicidad, cuando todavía no era el órgano oficial, cuando cambió a ser la Publicitat de Acció Catalana. Bueno, hace sus primeros pinitos y gana sus primeros dineros como periodista, dado que escribía muy bien. De hecho, lo suyo era hablar y escribir. Él siempre dijo, yo no me he estado un xerraire toda la nueva vida. Bueno, él se expresaba bien tanto en castellano como en catalán. Bien, tenía esta facilidad. A punto tal que en el año 19 se incorpora a la Veu de Cataluña, uno de los diarios más importantes de la época, que era el órgano oficial de la Lliga. La Lliga de Cambó, antes de Prat de la Riba, se cuenta una anécdota, los biógrafos de Pla, cuentan la anécdota de que alguien le recomienda a Cambó, le dice, n'hi ha per aquí un nano de Palafrugell, tal y cual, que escribe molt bé, tal y cual, y dice, bueno, pero no sabemos muy bien. Perdón que las frases en catalán las voy a ir traduciendo al castellano porque posiblemente en redes sociales esto va a extenderse más y me permitirán que haga un poco este mixto. Bien, le dicen a Cambó, hay un chico que escribe muy bien, pero no sabemos exactamente si es de nuestros ideales y tal. Dice, ¿escribe bien? Dice, eso es lo que me importa. El talento no lo puedo comprar, ¿se tiene o no se tiene? Lo que escriba ya lo compraremos con dinero. Esta era la mentalidad de Cambó. Lo que importa es que sea bueno. Luego ya le haremos escribir lo que nosotros queremos que escriba. Bueno, y ahí ficha por la Veu de Cataluña y entra dentro de la órbita de las personas que trabajan para Francesc Cambó. Francesc Cambó, vale la pena también hacer el inciso porque volvemos a lo de antes, el texto y su contexto. Cambó, todos sabemos, ¿verdad? El líder de la Lliga después de Prat de la Riba, ese catalanismo conservador, posibilista. Siempre se recuerda aquella frase de, entre interrogantes, monarquía, república, Cataluña. Yo creo que en el fondo, después de haber estudiado un poco la figura de Cambó, tenía que haber dicho monarquía, república, els meus negocis. Porque Cambó siempre dio prioridad a sus negocios, como veremos más adelante. Entonces, entra en esta órbita, trabaja para la publicidad, para la Veu de Cataluña, y viaja mucho. Tiene la suerte de que le envían de corresponsal a muchos lugares. Esto, para un joven de la época, pues era una gran ventaja y una cosa, muy poca gente en Cataluña en el año 36, cuando empezó la guerra, había viajado tanto como Pla, y no digamos ya después. Pero estuvo en París, estuvo en Berlín, hay una supuesta entrevista conjunta que él y Eugène Chamard le hacen a Hitler, algunos biógrafos la ponen en duda, lo dejo ahí, no tengo pruebas, no puedo juzgar si es real o no, pero bueno, sí. Sigue la marcha sobre Roma de Mussolini, es el único corresponsal español que sigue completa la marcha de Mussolini sobre Roma. En fin, tiene mucho mundo y mucho viaje y mucho, en inglés sería background, ¿no? Tiene, para su edad, pues es indiscutible que es una persona que ha tenido la fortuna, gracias obviamente a su periodismo, a su buen hacer como escritor, de tener muchas experiencias. Algunas un tanto negativas, por ejemplo, en el año 24 se le abre, escribía en diversos diarios, luego ya en El Sol, por supuesto, en la época republicana, fue enviado a Madrid también como corresponsal parlamentario, allí conoce a toda la clase política madrileña, en los últimos años de la monarquía, en los años de la República, prácticamente no había nadie que no conociera a Pla y Pla a la inversa, que no, a su vez que él no los conociera. Bueno, en el año 24 escribe en el Día de Mallorca, que era un diario propiedad de Juan March, de otro gran multimillonario, como todos sabemos, escribe
un artículo en contra de la política militar española en Marruecos. Estaba, bueno, siendo una sangría, como todos sabemos, hasta el año 25, cuando con el desembarco de Alhucemas, etc., bueno, Primo de Rivera acaba con la guerra. Bueno, este artículo le genera problemas y se tiene que exiliar o pseudo-exiliar, por así decirlo, a París en el año 24 y no es un exilio muy largo, desde el 24 al 27, en el 27 ya regresa y retorna, todavía con Primo de Rivera en el poder, ya retorna a su actividad habitual en la prensa local. Es importante este viaje a París del 24 porque ahí conoce a Ady Emberg. Ady Emberg sería, entre 1924 y 1939, justo hasta después de terminar la guerra civil, su compañera, su pareja, como le queramos llamar. No estuvieron casados nunca, por más que él le engañó a la familia, dijo que se habían casado en el año 27, en no sé el lugar de... Convivían. Ady Emberg es una persona muy importante en la biografía de Pla y en todo este periodo. Veremos que es muy importante. Ady Emberg era una chica nacida en Barcelona, pero de origen noruego. Su padre era noruego, el padre era consignatario naval, estuvo muchos años, 30 y pico, 40 años residiendo en Barcelona, una persona importante dentro del mundo del puerto de Barcelona, que a su vez era cónsul de Dinamarca, por más que era noruego, representaba a Dinamarca, ¿no? Sabéis que esto en los mundos consulares, a veces cónsul honorario, Dinamarca, Noruega, naciones muy próximas, lenguas muy próximas. Bueno, esta Ady Emberg era una mujer realmente, un prototipo de mujer muy avanzada para su momento. Era divorciada cuando se junta con Pla, ya se había divorciado en Francia. Era políglota, hablaba perfectamente catalán, castellano, inglés, francés, noruego, danés, algo de alemán. O sea, era realmente una persona muy bien preparada, era una excelente secretaria, a punto tal que cambió la ficha como secretaria personal porque dice, bueno, esto es una mina realmente, encontrar una chica así con todos estos con todo este bagaje, pues es difícil encontrarla. Es muy importante, como veremos, Ady. Si no es por Ady, Pla hubiera perdido la vida en octubre del 36. Ya llegaremos. Bien, estamos en este periodo, estamos en que regresa el año 27, de por medio ha hecho un viaje a Rusia, ya había conocido a Hitler, había conocido a Mussolini, no conocía a Stalin, pero sí conoció, él tenía mucho interés y bueno, hace una serie de artículos, está un mes para analizar la Revolución Soviética y no son ni críticos ni elogiosos, son más bien descriptivos. Después se declararía un ferviente anticomunista hasta el final de sus días, pero bueno, tiene la experiencia, claro, muy poca gente tiene la experiencia de haber visto la inflación alemana y la subida de... Hitler aún no había llegado al poder, pero sí, Hitler llega en el 33, pero en los años 20, digamos, la eclosión del partido nazi. Muy poca gente había estado en la marcha sobre Roma y muy poca gente había estado en la Unión Soviética. Era francamente singular la biografía de Pla en aquel momento. Para ser simplemente un payés, como siempre dijo al final de su vida, pues bueno, un payés un tanto singular. Bien, llega a la República y se va a Madrid a trabajar para la Veu de Cataluña, pero también para otros colaboraba, con muchos otros diarios, por ejemplo El Sol, un diario liberal, republicano, donde estaban las plumas tipo Pérez de Ayala, Ortega, Marañón, etcétera, dirigido por Manuel Aznar en aquel momento, el abuelo de un señor que hablaba en la intimidad en catalán, que todos recordamos, José María Aznar me estoy refiriendo, que luego fue director de La Vanguardia, también un personaje muy importante en la vida de Pla, como veremos. Bueno, la vida en Madrid es relativamente apacible y va a las tertulias del Palace, del Ritz, y contacta con Azaña, y contacta con los republicanos y con los no republicanos, y contacta con la Falange. Una fe resuelta es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división.
por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Hay un historiador que ha escrito Espías de Franco, un periodista, mejor dicho, pero ha hecho una obra muy bien documentada técnicamente, a pesar de no ser historiador de profesión, técnicamente está muy bien documentada. Josep Guixà, que Espías de Franco, Josep Pla y Francesc Cambó. Bueno, Guixà demuestra que Pla colaboraba en varios números de Fe, de la primera revista de Falange, aquella por la cual morían los falangistas en la que Matías Montero, etc. Y colaboraba después en Arriba, lógicamente, sin firmar las crónicas. Dice, lo haría a motu propio, porque el estilo, las palabras, los adjetivos, Pla era el rey de la adjetivación, por lo cual, evidentísimamente, es la firma de Pla, la de algunos artículos, sobre todo de crónicas parlamentarias. Después, ya después de la guerra, sí, en el año 40 firmó 10 artículos en Arriba, con su firma, José, en castellano, José Pla. Pero bueno, eso ya es conocido, no es ningún secreto. Ahora, que hubiese colaborado antes en este círculo josé antoniano, pues es significativo. Quizás se pregunta, ¿lo haría por dinero? ¿O lo haría si lo hacía por dinero? Porque Pla era profesional de la pluma y trabajaba por dinero, evidentemente. ¿Quién le pagaría? Bueno, pues Demetrio Carceller, que luego fue ministro de Industria, que era alguno de los que estaban financiando en la sombra a la Falange, José Félix de Lequerica, a todos los conocía, luego también ministro de Asuntos Exteriores con Franco, o, teoría de Guixà, el propio Cambó, que quería poner huevos en varios cestos. Por lo que pudiera pasar, iba colocando a sus peones para estar bien relacionado con todos, por lo que pudiera pasar. Yo esta última teoría, si bien no hay pruebas, yo creo que es posible que el propio Cambó le dijera, Josep, ve a San Baqués de la Falange a ver qué se cuece por aquí, y si quieren algo de tu colaboración, tú les escribes que yo te pago. No me parece descartable. Bien, llegamos así a 1936. A todo esto, Pla era muy conocido como periodista. Quizás el más de las plumas más conocidas de Cataluña. No tanto todavía como escritor, inclasificable, porque no es un novelista, que no tiene 2 novelas y algo malas, como cronista. Parte de la obra de Pla, que había sido escrita antes, el Quadern Gris, por ejemplo, del 18-19, se edita en el 66. Els Humanots son del 50. O sea, el Pla multiventas, a través primero de Editorial Selecta y luego de Destino, fundamentalmente de Destino, de su amigo Josep Vergés, que era también paisano de Palafrugell, el Pla superventas es de los años 50-60, vinculado a la revista Destino, luego hablaremos de Destino, y vinculado a el boom de sus obras. Aquí todavía no era, que me imagino que debió de ganar bastante dinero a posteriori. Aquí era importante, conocido, pero más como periodista que como literato, en los años 36. Bien, llega el 36, llega el 18 de julio y pilla a Pla en Palafrugell, en su mas de Palafrugell. Se había retirado unos días antes de Barcelona y de Madrid. Bueno, la cosa se estaba poniendo calentita y yo no sé si porque era verano, posiblemente también, o por intuición, dijo, bueno, ¿sabes qué? Me voy a pasar una temporadita en el campo, en mi tierra, y ya veremos esto de Madrid cómo evoluciona, y ya veremos, y en Barcelona las cosas también están un poco calentitas. Bueno, lo mismo, a Cambó la guerra civil le sorprendió navegando en su yate el Cataluña por Italia, por Cerdeña, creo. Bueno, era verano, es posible. También no eran tontos. Bueno, a Alcalá Zamora le pilló el 18 de julio navegando por los fiordos de Noruega. Lo mismo, era época de vacaciones, tenían dinero, se lo podían permitir.
mejor también intuían lo que iba a pasar Y en esta lucha, entre los hombres que mataron, si es que alguna vez conocieron el entusiasmo, y aquellos en quienes la fe morirá con nuestra existencia, el triunfo será para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Lo cierto es que a Pla le pilla el 18 de julio en su mas de Llofriu, con Adi Enver, con la cual lleva pues ya conviviendo del 24 al 36, 12 años. A todas partes, algún periodo estaban por algún viaje que no hizo con ella, pero lleva 12 años conviviendo con Adi. Llegué a leer una vez hace mucho tiempo a Arcadi Espada, que es un periodista muy conocido ahora en el mundo, en su época en El País. Llegó a hablar de la posibilidad de una hija secreta de Pla y de Adi. Si la tuvieron, debió ser justo al final de su relación y luego rompieron. Porque evidentemente en todos los años, del 24 al 39, en los 15 años que pasaron juntos, lo hubieran llevado con ellos, lógicamente. Yo no tengo ninguna prueba, ninguna noticia, pero bueno, dejo ahí algo que Arcadi Espada en su momento, en el 94 creo, lanzó como una posibilidad. Pero bueno, no sería excesivamente relevante el dato para lo que estamos hablando. Bien, le pilla en Palafrugell y se queda a la expectativa a ver qué pasa, hasta que en septiembre, a primeros de septiembre o finales de agosto, no recuerdo ahora bien, llega de Barcelona un coche con militantes cenetistas preguntando por don Josep Pla. Parece ser que, como pasó mucho en la Guerra Civil, todos ustedes lo saben, las rencillas personales pues estaban a la vuelta de la esquina en muchos ajusticiamientos, por temas de trabajo, familiares, etcétera, por líos de faldas. Yo tengo clarísimo que Companys ordenó matar a los hermanos Badía a través de los pistoleros cenetistas porque se disputaba con Miquel Badía a Carmen Ballester. O sea, hasta aquí llegaban en un momento de ebullición. Aquí parece que había un antiguo compañero de él, un periodista que se había sindicado y que habían tenido problemas. Total, que llegan estos chicos de la CNT al pueblo y un tal Pedro Pey, que luego sería conocido aquí porque fue el jefe de la Junta de Seguridad en toda la provincia de Gerona. Junta de Seguridad quiere decir el jefe de los anarquistas que mataban. Básicamente traducido de una manera más llana, vendría a ser eso. Pero en el caso de, como digo, de la familia Pla, los tenían en buen concepto. Por lo cual está este Pere Pey, que luego en mayo del 37, con los sucesos de mayo, pierde todo su poder, deja de ser delegado de Seguridad de la Generalitat aquí en la provincia de Girona, etcétera, y se va, me parece, se va al frente y tal. Tal vez fuera del sector idealista que se iba al frente y no del sector que se quedaba en la retaguardia, pues matando gente, ¿no? Pero bueno, este Pera les dice a los de Barcelona, no, este no os lo llevéis, que bueno, es de buena familia, entendiendo por buena familia, la familia republicana, estos no son fascistas. Bueno, este Pere Pey le salva en este aspecto, pero claro, ya está sobre aviso, ya lo ve mal y dice, ostras, la próxima vez van a venir a por mí en serio, porque claro, él está tremendamente significado con Cambó, y Cambó aún no se había pronunciado oficialmente, lo hizo poco después, en otoño de fines del 36, pero bueno, todo el mundo intuía que Cambó se iba a decantar por el bando de los nacionales, de los sublevados, por lo cual una persona tan próxima a Cambó, por más que su familia fuera bien considerada en los ambientes progresistas, entre comillas, de su pueblo. Bien, plantea que tiene que fugarse, que tiene que exiliarse, y la manera como lo hace es, en primer lugar, haciendo valer la amistad de un vecino, del masubé de la finca contigua a la suya, al mas Pla de Llofriu,
que era anarquista, que era de la CNT, pero eran muy amigos, las familias se llevaban muy bien de hacía mucho tiempo, y le dice, tú me tienes que llevar a Barcelona. Claro, había controles, había tal, dice, bueno, vamos a hacer un salvoconducto, un pase, le cuesta, creo, 500 pesetas de la época, que era bastante dinero, o sea, había que sobornar, esto fue muy típico también en la guerra, pero bueno, con esto logra un pase para poder viajar de Palafrugell a Barcelona. En Barcelona se hospeda en la casa de su suegro, entre comillas, del padre de Adi, que era el cónsul de Dinamarca. Y el cónsul de Dinamarca, que salvó a mucha gente, el señor Envers, los consulados jugaron un papel muy importante en la guerra civil, en consulados y embajadas. En Madrid, por ejemplo, miles de personas se refugiaron en las embajadas, miles. En Barcelona también en menor número, porque no había tanto cuerpo diplomático, había solo consulados, y en menor número, pero bueno, el padre de Adi les expide, que fue a hablar incluso con Companys para salvar a bastante gente, les expide una especie de pase diplomático de Dinamarca, danés. No noruego, a pesar de que ya era Noruega, pero él era cónsul de Dinamarca. Él podía firmar en nombre del reino de Dinamarca. Con este pase, en octubre del 36, Pla consigue embarcar en un barco que lo lleva a Marsella, Pla y Adi, y su novia, su compañera. Luego Pla ha hecho narraciones pues realmente muy duras de lo que era aquello, ¿no? De cómo una vez ya estaban subidos en el barco, entraban los milicianos de la CNT y iban preguntando por este, y a unos cuantos los bajaban. Los bajaban entre sollozos, sabían obviamente que iban a una muerte segura. Habían acariciado el salvar la vida con la punta de los dedos y en el último instante les hacían bajar del barco. Sabemos que hubo sobornos que se pagaron y que después no sirvieron para nada. Bueno, había todo esta picaresca. Bueno, esta es la manera como Pla logra salir de Cataluña y trasladarse a Marsella. Y ahí en Marsella, ¿qué hará? Bueno, ahí en Marsella inmediatamente vuelve a ser un hombre de Cambó. Contacta con Cambó, y Cambó, a través de su poder económico, y una vez ya ha tomado la decisión de que él tiene que apoyar a la causa nacional, Cambó crea dos organismos. Uno, el SIFNE, Servicio de Información de la Frontera Nordeste de España, que es un servicio de espionaje. Su sede central estará en Biarritz, pero opera en toda la frontera, desde Marsella en todo el sur de Francia. Y otro servicio que también financia Cambó es la Oficina de Prensa y Propaganda en París, para obtener, bueno, accesiones de la prensa internacional, de la prensa europea, etc. Ambos servicios son dirigidos por dos personas de plena confianza de Cambó, pero muy distintas entre sí. El SIFNE es dirigido por Josep Bertran i Musitu. Bertran i Musitu era un personaje que le iba a la marcha, por decirlo así, de armas tomar, y nunca mejor dicho, textualmente. Llegó a ser ministro de Gracia y Justicia, creo que con Sánchez Guerra en el 22, pero por muy poco tiempo, un mes o así. Era un poderoso empresario, provenía del carlismo, luego se pasó a la Lliga, y su principal aportación en los años anteriores a la Guerra Civil es que fue uno de los fundadores, primero del Somaten, fue jefe del Somaten en Barcelona, pero fue uno de los impulsores de los sindicatos libres, es decir, de los grupos de pistoleros pagados por la patronal que habrían de luchar contra el sindicato único, contra la CNT, en aquellos años de plomo y fuego, de los años finales de los años 10, 20, del 19 al 23, sobre todo Barcelona es la ciudad más violenta de Europa, sin duda ninguna, y hay continuas peleas entre pistoleros. Bueno, Bertran i Musitu es el jefe de uno de los bandos, es decir, era un tipo que no se arrugaba, un tipo de acción, lo cual no es de extrañar que
bueno, que Cambó lo situara al frente de un servicio de espionaje, donde evidentemente había un riesgo claro y obvio de perder la vida, ¿no? El otro servicio, el de prensa y propaganda, es dirigido por un personaje diametralmente opuesto, por Joan Estelric, que era un intelectual mallorquín, conservador, de la Lliga, muy próximo a Cambó también, que fue diputado, fue el hombre de Cambó en Girona, en la provincia de Girona, tanto en las elecciones del 31 como del 33 como del 36. Salió diputado en todas las elecciones las 3 elecciones a Cortes Generales por Girona, a pesar, ya digo, de que era mallorquín. Era un hombre de una enorme cultura, acabó aquí letras y luego se fue a hacer un doctorado en clásicas, en griego y latín, en la Sorbona. Pertenecía a la Classical Society de Cambridge, es decir, tenía un prestigio intelectual muy importante. Y bueno, Cambó piensa que es un hombre muy apto. Había estado también en la Veu de Cataluña, había sido el jefe directo de Pla, había dirigido la Veu. Entonces, bueno, ya tenemos a Pla, por un lado, a las órdenes de Bertran y Musitu, y por otro lado, a las órdenes de Estelric, trabajando en Marsella como espía y en París como escritor, propagandista, como le quieres llamar. Pla dominaba bastante bien el francés. Posiblemente requiriese alguna ayuda, alguna corrección para publicar en la prensa francesa, pero bueno, se manejaba muy bien también en francés. Bien, Adi Akber todavía tiene un papel más importante en esta red de espionaje, en el SIFNE. Mucha gente le llama la SIFNE, no sé por qué, porque si es servicio sería masculino. A lo mejor es que ya estamos con esto de compañeros y compañeras, servicios y servicias, pues le llaman la SIFNE. Pero bueno, este servicio, Adi, claro, políglota, nórdica, de rasgos noruegos, bueno, pues podía pasar bastante más desapercibida, ¿no? ¿Qué tipo de cosas hacían? Mandaban informaciones de mucho tipo, desde las reuniones que han tenido con antiguos compañeros republicanos, tal y cual, ahora hablaremos del exilio, que hubo muchos exilios, a los barcos que salían del puerto con cierto... intentaban enterarse si tenían armamento, si no, si iban cargados de, por ejemplo, de voluntarios de las brigadas internacionales. Luego esta información se pasaba en secreto primero a Salamanca, después a Burgos, y bueno, por ejemplo, barcos que fueron hundidos por los submarinos italianos, etcétera, aquí cerca de la costa, en fin. Pero Pla, yo creo que Pla no era demasiado charraira para ser espía. Yo no le veo en el papel de espía, de pasar desapercibido, y era muy conocido también. Ahora, hablando con el uno, con el otro, en los bares y tal, pues iban sacando informaciones que podían ser de utilidad. El SIFNE a mediados del 37 tiene una crisis porque la policía francesa descubre varios enlaces, etcétera, y bueno, empiezan a tener ciertos problemas, y ya a finales del 37-38 pasa totalmente a depender del servicio de inteligencia militar de Franco, del coronel Hungría y demás. Ya pasa. Primero reporteaban a Mola, en primer lugar, antes de morir Mola, claro está, porque era por la frontera de Navarra pasaban los informes, etcétera. Después ya por la frontera del País Vasco, de Biarritz pasaban a San Sebastián. Bueno, Pla está en todo este periodo en Marsella, con un trabajo distinto, pero siempre cobrando de don Francesc Cambó, que era siempre el que le pagaba su sueldo. Bien, después va a París, y en París, pues bueno, tiene una actividad, había una revista que creó en francés, este servicio de la diplomacia franquista paralela a la diplomacia oficial de la República, hasta que el gobierno de Franco es también reconocido por Francia e Inglaterra. Este servicio intentaba jugar la baza de qué malos son los rojos, por así decirlo, ¿no? Y no tanto qué buenos son los... Porque decía Cambó, y hay cartas de Cambó a Estelric, tenim que posar l'accent en que els altres són molt dolents.
perquè el que vindrà després no sabem qué será. O sea, no alabemos demasiado a los unos, pero critiquemos fuerte a los otros. Por eso la revista en francés se llama Occident, Occidente. Occidente en la cultura occidental, civilización cristiana, etcétera, en contraposición a Oriente, a las hordas asiáticas comunistas, soviéticas. En el año 38, Pla retorna a España por San Sebastián y pasa a trabajar en el Diario Vasco, junto con Manuel Aznar. Otro personaje, por ejemplo, que también... Pla era el agente número 10 en Marsella. Eran números, claro, no ningún informe iba firmado, faltaría más, ¿no? Porque se acababa el espionaje. Carlos Sentís, el que fue periodista, director de Vanguardia, tan conocido, que también otro lligaire, ¿no? Hombre muy próximo a Cambó, era el agente número 7, por ejemplo, del CIFNE. Se llevaban mal entre ellos. Luego Pla, en esas entrevistas que hay de los años 60 y tal, decía, era un Pla, tal, igual, bueno. Sabemos que Pla era muy cáustico y a veces criticón, ¿no? Y bueno, pues no se llevaban bien entre ellos, pero colaboraban en lo mismo. Bien, regresa en el 38, colabora trabaja en el Diario Vasco y, bueno, se va preparando para el regreso a Cataluña, cosa que se produce, como todos sabemos, en enero de 1939. Barcelona. Lleida fue fines del 38. La toma de Barcelona, que es cuando Pla regresa a Cataluña y toma los mandos junto con Manuel Aznar de La Vanguardia. Él siempre creyó que le iban a nombrar director de La Vanguardia. El conde de Godó, cuando los condes de Godó recuperaron la propiedad, había sido incautado, como todos los diarios de la época, obviamente. Al final el conde de Godó apostó por Aznar y Pla tuvo ciertos celos y dijo... Ugh. Y entonces regresó después de la guerra, regresó a Llofriu. Después Aznar se fue al ABC de Sevilla y entró Galinsoga, el polémico Galinsoga. Evidentemente los directores de diarios en plena época de guerra o inmediata posguerra eran nombrados por el poder, por el gobierno. Si bien el contrato de trabajo se lo firmaría el conde de Godó, pero no se podía hacer nada, como es lógico y natural, sin la aprobación del mando, como se decía en aquella época, de la superioridad. Bien, es así que el 6 de... yo calculo que es el 6 de febrero de 1939, es decir, 2 años y medio después de su salida con un pasaporte danés gracias a su suegro, Pla puede volver a Girona. Y escribe un artículo que se publica el 10 en La Vanguardia, un artículo mítico. Por lo que representa para él, claro, sentimentalmente, volver a su tierra por primera vez en 2 años y medio, y luego por todo lo que escribe, por cómo él refleja su manera de ver las cosas, que es este famoso retorno sentimental de un catalán a Gerona que les he pasado, firmado por un castellanizado José Pla. Pla volvió a escribir y a publicar en catalán en el 47, con firma Josep Pla nuevamente. No es tan tarde, no fueron tantos años. Quizás sí, en febrero del 39, por más que Dionisio Ridruejo intentó lanzar publicidad en catalán el 26 de enero sobre Barcelona, al final el mando no se lo autorizó, y el mando militar, y bueno, Pla escribe en castellano hasta el 47, que ya vuelve a retomar el catalán con todas sus obras principales, pues son posteriores y muchas de ellas están escritas en catalán. Yo les he pasado este artículo, que las letras son un poco pequeñas, ¿no? Pero es para situar el texto y el contexto. Pues yo creo que es muy interesante ver cómo era una página, la 3 no era poca cosa, La Vanguardia sacaba muy pocas páginas porque los talleres habían sido completamente destruidos el día anterior a la entrada de los nacionales, por lo cual estaba tirando en unas rotativas provisionales que les habían prestado, y claro, todavía no... Pero bueno,
la 3, pues siempre la 3 de un diario, abres el diario y la página principal. Y bueno, es curioso ver los condes de Godó siempre, por supuesto, ¿con quién mandan? Siempre con el poder. Esto es algo que será así per secula seculorum. Yo creo, pues, la 3 es una página de colaboraciones donde está el artículo de Pla, una poesía en homenaje a Rafael Sánchez Mazas, del cual hacía tan solo un día que se sabía que estaba vivo, porque Sánchez Mazas, Soldado de Salamina, la novela, la película, seguramente ustedes la han visto, de Javier Cercas, era uno de los que en teoría fueron fusilados en la masacre del Collell. Se salvó, supongo que todos conocen la historia de Sánchez Mazas, se salvó, se escondió en los bosques y tal, hasta que yo calculo que esa zona de Bañolas entraron los nacionales, pues debió de ser el 6, una cosa así. Si Gerona fue el 4, pues 6, Figueras fue el 7, 5, 6, aproximadamente. Es decir, acababa de aparecer Sánchez Mazas por ahí y decir, que estoy vivo, muchachos, que no me han matado. Y alguien, un tal M podría ser Manuel Aznar, no lo sé, le hace una poesía. Luego se nos habla de las actividades de Pilar Primo de Rivera con la gente del SEU. Muy curioso, el Cara al Sol, el himno de la Falange, durante muchos días estuvo apareciendo para que la gente se lo aprendiera, porque claro, la gente en la zona catalana no tenía ni idea. Antes del 18 de julio, Falange era un partido minúsculo, absolutamente. Si tenía 300 afiliados en Cataluña, ya eran... Jerez ha hecho los 4 tomos de la Falange en Cataluña y creo que había unos 60 en Gerona. Lo que pasa que aquí hay un problema, porque había al final mucha gente que la Falange no tenía carnet. Sí, bueno, ya hay una confusión ahí. En cualquier caso, el 99.9% de la gente no sabía el Cara al Sol y era conveniente que lo supieran, por eso se inserta el texto. Y luego algo también muy curioso, los donativos para un siglo social, había que destacarse, había que decir, cuidado, que yo estoy donando para la causa nacional. Vemos, por ejemplo, almacenes SEPU, 10.000 pesetas, pues mucho más que los del SEPU, tenían que colocarse ya en buena posición, lógicamente, para luego poder hacer sus negocios. Un simpático matrimonio en misión de auxilio social ha tenido la amabilidad de devolver por unas horas a un catalán a su país. País, en la terminología de Pla y de muchos ampurdaneses, y no solo ampurdaneses, es la terra petita, es la comuna, el país es l'Empordà. Ha tenido la amabilidad de, por unas horas, de retornar a un catalán a su país. Y así me ha sido posible llegar a mi Ampurdán nativo, pocas horas después de ser liberado por las tropas del generalísimo Franco. Después haremos los comentarios. Ahora lo voy a leer completo, porque, por ejemplo, esto de liberado, para unos ocupados, para Pla liberado, pues ya nos dice que no todos los catalanes se sintieron ocupados, algunos se sintieron liberados, posiblemente muchos. Luego haremos los comentarios. Vamos a leer el texto de un... Porque además, literariamente, es un texto para mí bonito, muy bonito. Pla era el rey de la descripción del paisaje, de la adjetivación, sobre todo. Al salir de Barcelona por la carretera del litoral y atravesar en una mañana de sol mediterráneo, tibio y rutilante, los pueblos de la costa de Levante, uno queda sorprendido de la tranquilidad y de la paz que respiran. Estos pueblos no parecen haber conocido la guerra para nada. Estamos hablando de esto iba a ser el día 6 de febrero. La guerra no había terminado todavía en Cataluña, y tampoco en España, obviamente. Estos pueblos no parecen haber conocido la guerra para nada. Están intactos. Hay, desde luego, una diferencia fundamental entre los pueblos industriales, donde la gente lleva en la cara las huellas del sufrimiento y del hambre, y los pueblos agrícolas, a los cuales les ha permitido, con toda clase de arbitrismos perfectamente ilegales por lo que se refiere al gobierno de Negrín, pero absolutamente justos y lícitos, comer más o menos y ayudar indirectamente al triunfo de las armas nacionales. Negrín no ha podido con el individualismo magnífico de nuestros payeses. Frente a ellos murió la inflación y ellos destrozaron la moneda roja por negarse a aceptar los montones de papel que con tanta prodigalidad les eran ofrecidos. La tradición del derecho romano, que se mantiene tan viva en el campo de Cataluña, con las variantes que lo perfeccionan del derecho privado catalán,
han sido un valladar absoluto a las locuras anarcocomunistas. Estos payeses, que son la tradición eterna de este país, han realizado una labor magnífica. Estos pueblos de la Maresma, pues, están magníficos, pero en este momento sufren de incomunicación. Tiramos desde el coche que pasa velozmente por las poblaciones unos ejemplares de la vanguardia española en Montgat, en Mataró, en Arenys de Mar, en Canet, en Pineda, en Malgrat, y observamos la lucha que se produce entre la gente de las calles para apoderarse de un número del periódico. La pobre gente, que tuvo una radio escondida en el desván y ahora la ha sacado con la petulancia natural de la persona que ha llegado finalmente a una zona de seguridad, se encuentra hoy con la imposibilidad de tener información por falta de luz y de fuerza. Están pidiendo noticias, ya las tendrán, es cuestión de días, quizá de horas, todo va restableciéndose. En todo caso, hemos de decir que de todo lo que conocemos de la Cataluña liberada, esta parte de la Maresma nos ha parecido la más feliz, la de vida más tranquila y sosegada, la que ha recobrado con más rapidez el ritmo de la normalización. El Tordera, haciendo varios capítulos, el Tordera. Abandonamos la costa y el coche por la carretera general de Madrid a la Junquera, la Nacional 2, evidentemente, penetra en el interior. Hemos de pasar el Tordera. El puente está volado, casi todos los puentes están volados. Este del Tordera es importante. El regimiento de pontoneros de Zaragoza está acampado bajo los chopos construyendo un puente provisional. Muchachos magníficos estos pontoneros que tantas veces han trabajado bajo las balas con una eficacia extraordinaria. Qué buenas caras, qué salud, qué musculaturas tensas. Nos piden noticias, todo el mundo pide noticias. Ahora, en este momento, en Cataluña, la incomunicación es lo que más impresiona a todo el mundo. Pasamos el Tordera en el puente de barcas y nos encontramos en la otra parte con un rebaño, atención a este sustantivo, luego comentaremos, con un rebaño de 2.000 o 3.000 prisioneros que, conducidos por una pareja de la Guardia Civil, marchan a pie hacia Barcelona. El contraste con nuestras tropas es indescriptible. Primero sorprende la mezcla de viejos y de jóvenes, de hombres de pelo cano y de niños. Todos van arrastrando los pies y los harapos, con una tremenda actitud de desaliento y melancolía. ¿Por quién ha luchado esta gente? ¿Dónde está la mirada altiva y soberbia del vencido auténtico? Esta frase me parece tremenda. ¿Dónde está la mirada altiva y soberbia del vencido auténtico? Todos fueron vencidos de antemano e hicieron la guerra a la fuerza y de cualquier manera. Pasamos las colinas dulces del margen izquierda del Tordera y entramos en la selva, Vidreras. Hay un campamento de legionarios en las afueras del pueblo. El paisaje es de una calma y de una suavidad indescriptibles. Es imposible imaginar aquí, sobre esta tierra antigua, la ferocidad del comunismo ni los dolores desgarrados de la guerra. Sin embargo, las apariencias engañan. Todo esto lo ha vivido este país verde manzana, salpicado de verde oscuro de los pinares y de los alcornoques de hoja perenne. Pensando en esta tierra tan amada y tan conocida de la persona que escribe estas líneas, construimos en otros tiempos apologías entusiastas de la vida del cazador de liebres y elogios un poco enfáticos de la buena cocina. ¡Qué tiempos aquellos! ¿Volverán algún día? Aquí soñamos hace años hacer la vida de pueblo y salir por la tarde con el cura y el farmacéutico a dar largos paseos al sol, hablando de las cosas de siempre. Aquí vimos el crepúsculo de nuestra adolescencia y hemos soñado en la aparición de la estrella de la noche y en el verso de Lamartine, tan elegante y sugestivo. Pas l'étoile du soir, messagère lointain, la estrella de la noche mensajera lejana. Palamós. Por la valle del Haro, bien situado entre las montañas de las Gavarras y el mar, llegamos atravesando un paisaje de huertos y de olivos plateados a Palamós. Sobre el pueblo se presenta la curva fabulosamente graciosa de su bahía. El pueblo blanco y dorado tiene, bajo la luz maravillosa de la mañana, aquí hay un fallo de transcripción en esto de la guionita, el pueblo blanco y dorado tiene bajo la luz maravillosa de la mañana una apacibilidad estática. Uno piensa en las islas griegas, en los viejos paisajes de las Cíclades o de Creta, también conocida Grecia. Plan. Hay un cargo monstruoso, un barco, naufragado en la bahía. El pueblo, al llegar, nos parece deshabitado y vacío. Hay muchas casas destruidas. La gente, huyendo de los bombardeos y del terror,
ha marchado al interior y la población ha quedado solitaria y triste. En la carretera encontramos a la gente que vuelve al pueblo. Van arrastrando sus paquetes por el camino, pero la cara iluminada de hombres y mujeres lo dice todo. La gente tiene la sensación de haber sido liberada y vuelve confiada a su fuego apagado y maltrecho. En la Bisbal encontramos el primer almacén de auxilio social, por decirlo así, de primera línea. Los ojos de mi buen amigo, el que la acompaña en el coche, no dice quién es, se iluminan. Esto marcha, dice mi viejo amigo. Hay pan en abundancia, sardinas, higos secos y almendras. La gente sale con la gorra llena de vituallas. Los elementos de auxilio social organizarán mañana un comedor para dar comida caliente. El entusiasmo es grande. Ya en la Bisbal se ve, al lado de las ruinas humeantes dejadas por la brigada Lister, nuestra propaganda mural. Perdón. A la Bisbal llegan lejanos pero reales los ruidos sordos del frente. Se oyen los zumbidos de los cañones, el ruido tremendo de los bombardeos aéreos. Debe ser el día 6 porque el frente está en la Bisbal, un poco más. Figueras es tomada el 7, pues yo creo que esto es el 6. Torroella el 8. ¿Figueras? Torroella el 8. Torroella de Montgrí el 8. Torroella el 8. Entonces, aquí hay, sí, bombardeos. Se ha conquistado Torroella. Si Torroella es el 8, no, y luego, aquí tiene un error de fechas. Luego veremos que comete otro. A lo mejor lo hace, digamos, se ha conquistado Torroella de Montgrí. Se está envolviendo la vieja fortaleza de la época real catalana, Santa Catalina, y las tropas marchan hacia Figueras. Si Figueras fue el 7, comete un error por un día, pero bueno, no es demasiado relevante. No sabía yo que Torroella había sido el 8. Yo pensaba el 6 por lo que cuenta Pla, ¿no? A 15 kilómetros del frente, la vida ha reanudado su ritmo. El payés sale con su yunta a arar el campo. Un pequeño pastor monta la guardia de unas vacas pacíficas. Una vieja tartana se tambalea sobre la carretera. En la tarde fina todo se dibuja. Hombres, animales, plantas, con una precisión exquisita. Sentimos una ternura activa por todo lo que nos rodea. Este es nuestro país. Aquí nacimos, aquí fuimos bautizados. Creo que esto es efectivamente fue bautizado. Como digo, no era muy religioso, pero bueno, quizás en aquel momento, pues, recalcar que era bautizado, pues era importante. Aquí hemos vivido los años de adolescencia, aquí tenemos nuestros antepasados soñando el sueño eterno. Aquí vimos desde un pequeño monte de los alrededores del pueblo arder las iglesias de otros 7 pueblos. ¿Qué día? Fue el 19 de julio de 1936. Fue quizá el día de más emoción de nuestra vida. ¿Por qué quemaron las iglesias? ¿Por qué quemaron el altar mayor de Palafrugell, que está en todas las historias del arte como uno de los especímenes del arte barroco churrigueresco más brillantes y más típicos del mundo? El espectáculo de la destrucción inútil nos anodada, nos aplasta. ¿Por qué estos hombres han hecho esto? Aquí Pla se toma una licencia también, no sé si por descuido tal. Todas estas iglesias, Llofriu, Palafrugell, Pals, Regencós, etc., todas ardieron la misma mañana, pero está demostrado que fue el día 23, no fue el día 19. Puede que no lo recordara, o puede que para enfatizar que el día 19 empezó todo lo malo, Pla se tomara una pequeña licencia y confunde la fecha. Está demostrado, el 19 tenían otras cosas más importantes que hacer los milicianos anarquistas, como que era parar el golpe, ¿no? Empezaron, pocos días después empieza la quema de todo. 7 pequeñas iglesias, pues, ardían el 19 de julio de 1936, y yo presencié el espectáculo de esta destrucción impotente. Todas estas iglesias tenían a su lado unos minúsculos cementerios con viejos y agudos cipreses sobre sus paredes doradas y antiguas. En estos cementerios están mis antepasados enterrados para siempre, y si es que les dejaron dormir al sueño eterno. No quiero saberlo. Alude a la profanación de tumbas, etcétera, que todos conocemos. Gerona. Seguimos a Gerona. Pero en el hostal de la Pera, se ve el pueblo de la Pera, patria del general Savall, el líder carlista en la Tercera Guerra Carlista, como muchos de ustedes sabrán, se ve el pueblo de la Pera, patria del general Savall, sobre un prado de una coloración acuosa y suave. La carretera está interrumpida. Hemos de volver atrás. No pueden seguir de la Pera hacia Flaçà y Gerona, porque los combates están cerca. Hemos de volver atrás, porque los puentes están cortados y no han sido aún reconstruidos. Vamos a Cassà de la Selva.
aquí hay gente de casa, desde la Bisbal, pasando por Santa Palaya. Carretera de montaña, alta, con muchas curvas. Cuando llegamos al puerto se ve una gran extensión de tierra cultivada, limpia, ordenada, magnífica. A flor de tierra palpita la eternidad de un orden jurídico. Al fondo se ve el mar, las Islas Medas, donde en nuestra adolescencia comimos tantas y tan sabrosas sardinas, y el Golfo de Rosas, que nos deslumbra con su luz de sol encendido. El panorama es soberbio, pero romántico como todos los panoramas, de un sinfonismo desorbitado y envolvente. Como veis, la adjetivación de Pla es hiperbólica. Contra el panorama romántico, lo más sano es la buena cocina clásica, concreta y antigua, que se va ya ahí perdiendo. En este mundo de hoy, todo es demasiado panorámico. Bueno, llegamos a tierras de Gerona después de pasar por Cassà de la Selva, donde hay otro magnífico campamento de legionarios y una oficina de auxilio social que ya funciona admirablemente. No sé si en casa quedará algún resto de fotos, etcétera, de ese momento. Sería interesante. Donde hay un magnífico y una oficina de auxilio social que ya funciona admirablemente. Vamos siguiendo hacia Gerona por la margen derecha del río Ñar, que desarrolla unas curvas muy bellas y tiene unos árboles de una caligrafía esbelta. De pronto aparecen las primeras casas bajas de la ciudad y sobre ellas el campanario gótico de San Feliu y el de la catedral, con el ángel decapitado por una bombarda francesa. Gerona, cuántos recuerdos. Aquí estudiamos el bachillerato, estuvimos internos en un colegio, del cual, por cierto, lo expulsaron el último año, tuvo que rendir por libre. Se ve que era un tanto díscolo. Eran, si no recuerdo mal, los maristas. Discutimos con un ardor pueril a Santo Tomás y a Kant, y a don Arturo Schopenhauer, que nos pareció siempre demasiado divertido intelectualmente para ser pesimista. A Rusiñol, al escultor Aristides Mayol, el gran escultor francés, a toda una tropa de gentes magníficas. Gerona es hoy un campamento. La música de la Cuarta de Navarra, la Cuarta de Navarra fue quien entró en la ciudad, como casi todos sabrán, la música de la Cuarta de Navarra toca aires del Baztán, en la Plaza de las Coles, que luego fue Rambla de la Libertad y luego ha tenido innumerables nombres, según la situación política. Esto las cosas no cambian. En el Café Norat luego fue la Arcada, si no recuerdo mal, en las Ramblas, era el café más importante de la época. En el Café Norat, donde aprendimos a tomar café, no han dejado ni las cucharillas. En el Hotel del Centro, estaba en la calle Ciutadans, si no recuerdo mal, hablo del Hotel dels Italians, eran los dos hoteles principales antes de la guerra. En el Hotel del Centro no hay nada, no se encuentra nada. Los cronistas de guerra nos habían dicho que una tercera parte de la población está destruida. Cuantitativamente es exagerado. Cualitativamente, los rojos han destruido la Gerona moderna, es decir, las fuentes de vida. La fábrica de Portabella está hecha polvo. Se refiere a la fábrica Grover, que era, todos la tienen en su cabeza, que era propiedad de los hermanos Portabella. Cristoforo Grover fue un italiano que la fundó en 1890 y luego la vendió a los hermanos Portabella. La fábrica de Portabella está hecha polvo y tantas otras cosas. Gerona produce una impresión tremenda en la algarabía campamental de la población. Salpicada de boinas rojas, sentimos una sensación de soledad y de abandono indescriptibles. Qué curioso, ¿no? Por un lado habla de la euforia, de la sensación de liberación, y por otro nos dice que dentro de la algarabía y de esta euforia él siente una sensación de soledad y de abandono indescriptibles. Claro, ha cambiado la Gerona que él conoció, posiblemente ya no iba a existir más. Sentimos una sensación de soledad y de abandono indescriptibles. La Gerona de nuestra juventud, la que conocimos y amamos tanto, tendrá dentro de poco un perfil, un espíritu, un alma distinta. Este asentamiento actual, ¿qué formas de vida creará con el tiempo? Al anochecer regresamos a Barcelona por la General de Madrid. Camiones a cada paso, puentes volados, más o menos restablecidos. En la carretera, los faros de los coches hacen unos juegos estupendos. La carretera está llena de vida. A su alrededor, el campo entra en una paz y en un silencio indiferentes. Lo primero que creo que hay que destacar es el título. El título tiene, para mí, algo muy importante. Retorno sentimental de un catalán a Gerona. ¿Cuál para mí es la palabra fundamental? Retorno. Retorno quiere decir que esta persona
antes había salido, si no, no puedes retornar. Hoy en día se nos habla una y otra vez del exilio catalán durante la Guerra Civil. Sin ir más lejos, el otro día en la manifestación pro inmigrantes o en el concierto anterior que hubo la semana anterior en el Palau Sant Jordi, se volvió a repetir, porque aquí en Cataluña ya sufrimos en el 39, ya sabemos lo que es el exilio, por lo cual hemos de acoger, porque lo mismo que nosotros pasamos en el 39, ahora lo está pasando esta pobre gente de Siria, bla, bla, bla. Nadie, absolutamente nadie, habla del exilio del 36, ni de otro más. Hubo 3 exilios en la Guerra Civil. Hablaremos que el tercero cualitativamente no fue tan grande, pero cuantitativamente no, pero cualitativamente sí. Bien, el exilio del 36, del cual no hay todavía trabajos científicos concluyentes, se han escrito cosas parciales, pero yo creo que no es arriesgado sostener que a nivel de población catalana, estoy hablando de catalanes, fue superior que el del 39. En el 39 se nos habla, en una cifra que yo entiendo un poco exagerada, de 400.000 personas aproximadamente que cruzaron enero, febrero del 39 por el Pirineo, ¿verdad? Imágenes que tenemos todos en 50.000 fotografías que aparecen continuamente en televisión, prensa, etc. Bien, hay que tener en cuenta de este exilio varias cosas. Primero, que muchos de ellos no eran catalanes. Evidentemente, eran los ejércitos que se iban replegando, parte del ejército del centro, el ejército de Levante, donde había gente de toda España, combatientes republicanos. Aquí se nos habla de la columna de Lister, que era quien tenía el poder efectivo en esos últimos días de la guerra en Gerona. Bien, muchos no eran catalanes. Segundo, algo que también se oculta, y esto sí está documentado, esto no es demasiado difícil. Para los jóvenes historiadores no es demasiado, porque saber los que salieron, bueno, pero sí está documentado los que regresaron, que fueron como 250.000 en los 2 primeros años. Y aquí sí que hay documentación, porque hay las entradas de inmigración y hay luego los procesos que se abrían de depuración de responsabilidades, etc. Es decir, ¿cuántos miles de catalanes saldrían al exilio en el 39 y no volverían y se pasarían toda su vida exiliados? Es difícil calcularlo, pero yo tengo claro que la cifra no supera los 100.000. Catalanes estoy hablando, ¿eh? ¿Qué sucede en el 36? ¿Cuántos son? Exactamente no lo sabemos. Pero teniendo en cuenta los muchos procedimientos que había, el de los barcos, continuamente salían barcos con visados, otros comprados con dinero, etc. El del cruce de la frontera puro y duro por la montaña, con los pasadores que se decían, había una serie de gente que ayudaba, por dinero, por no, luego a veces los mismos, luego en el 39 ayudaron a los otros, etc. Aquí, por ejemplo, pues yo que sé, el abuelo de Puigdemont, el presidente de la Generalitat, sin ir más lejos, fue uno de los que cruzó por la montaña. Escondidos de 1000 maneras. El padre de Lluís Llach, en un tonel de vino, por ejemplo, que luego fue alcalde de Berga, de una familia carlista muy importante en Sant Martí Vell, y luego, bueno. Los que se pasaron al otro bando en pleno frente, el hermano del padre, el tío abuelo de Puigdemont, que en plena batalla del Ebro cruza. Hubo muchísimos que lo hicieron. Es muy difícil hacer un cálculo científico, pero por el número de gente que hay en el tercio de Nuestra Señora de Montserrat, es gente que se enrolaba y que iba al frente, eran más de 5.000. Por el número, lo que se llamó los catalanes de Burgos. Este abuelo de Puigdemont luego fue, hay que tener desgracia, carcelero de Franco. Estaba en la cocina de la cárcel de Burgos, pero bueno, claro, ser carcelero de Franco en plena guerra civil, pues qué mancha, ¿no?, para la historia del presidente. Él, como era pastelero, lo pusieron en la cocina. Entre los de, yo creo que fácilmente esta cifra pudo superar los 100.000, fácilmente. O sea, no hay pruebas concluyentes, a mí me gusta la historia, hablar con pruebas, pero no me extraña que este exilio
fuera superior al del 39, del cual no se habla, para nada. Pero aún así vamos a aceptar que estos exiliados, bien exiliados estuvieron, porque eran todos unos fascistas, bla, 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 por lo cual que mataron a 9.000 compañeros, bueno, bien matados estaban, nada más tenía que dar matado. Tanto desde un bando como del otro se puede llegar a esta reflexión. Pero es que ahí llegamos al tercer exilio, que ese sí que ya es tema tabú, absolutamente tabú. El de los propios republicanos catalanistas, básicamente, el de la gente de Estat català, que tuvo que huir, varios de ellos, consellers de la Generalitat, ex-consellers, Dencas, Ventura Gasol, etc., que tuvieron que huir por su pugna tremenda con la CNT, con la FAI. Entre el sector independentista más radical, Estat català, con unas claras connotaciones, claro, ahora esto es tabú, unas claras connotaciones fascistas. Evidentemente, Dencas, ¿a dónde huye? Cuando huye por las alcantarillas en el 34, cuando fracasa el golpe de Companys. A Italia, a la Italia de Mussolini. Señor. A la Italia de Mussolini, donde está allí hasta que después, por el Comité de No Intervención, ya en el 37 pasa a Francia. Pero bueno, es muy bien recibido por los fascistas. Ahí tenemos a toda esta gente, a Nicolau d'Olwer, a Lluís, los del grupo de la Opinió, los del grupo de la Publicitat, a ¿quién está? A Joan Casanovas. De Casanovas se cuenta una cosa tremenda. Este tipo se tiene que ir. Pla les espiava en Perpinyà, iba a verlos, parlava amb ells i tal y cual, y nos sospitaban tal y cual. Entonces iba pasando, oye, que estos tipos de Estat català están armando un golpe de Estado contra Companys. Otro tema tabú. En la primavera del 37, Estat català intenta derrocar a Companys, porque Companys ha apostado por la CNT, poniendo en riesgo la vida de muchos de estos personajes. Los informes del CIFNE, los informes del servicio que Bertran y Musitu pasa a Burgos, son demoledores en este sentido. Dencas intenta una paz por separado con Franco. Joan Coromina, decía, para mí, lo más importante es Cataluña, por lo cual a mí yo tengo que salvar Cataluña, tal y cual, hay que parar esta locura de la revolución, bueno. ¿Qué sucedió? Bueno, Dencas había visto demasiadas películas del oeste, creo yo. Él decía contar con 10.000 hombres y que podría Corominas, por ejemplo, que podría asaltar Cataluña por sí solo, con sus fieles. Corominas, por ejemplo, cuando tiene que venir aquí a una reunión del Parlamento, que se volvió a reunir mucho tiempo después, lo tiene que hacer escoltado desde Portbou por los hombres del general Pozas, que había tomado el mando republicano después ya de los hechos de mayo. Los comunistas y el gobierno, en aquel momento en Valencia, el gobierno de Valencia toma el control. Y bueno, tiene que venir con 4 coches de escolta para que no lo maten entre Portbou y Barcelona. Tipo que había sido conseller de la Generalitat. Esto es tema tabú. Nadie se lo dirá. ¿Qué sucedió? Sucedió una cosa. Los estalinistas se adelantaron. Ellos también tenían sus servicios de espionaje, evidentemente. Y dijeron, ojo, que hay aquí unos tipos muy chalados que dicen del Estat català y de no sé qué, que la mitad de ellos se llevan a bien con los fascistas, que dicen que van a dar un golpe, que se quieren cargar a Companys y que quieren y que sabemos por nuestros servicios de espionaje que están negociando con el gobierno de Franco, que están intentando. El PNV hizo lo mismo. El PNV, los gudaris vascos se rindieron a los italianos en Santoña después de haber negociado con. Y muchos se incorporaron al Ejército Nacional. Y muchos se incorporaron al Ejército Nacional. Bueno, este es el tercer exilio. Y Pla lo cuenta en el agente número 10, cuando hace sus informes, describe perfectamente todo este ambiente de exiliados catalanistas que había en aquel momento en el sur de Francia. En el año 36, el catalanismo independentista más furibundo no era de izquierdas.
Evidentemente, ni Dencas, ni los hermanos Badía, etcétera, tanto por su estética, sus desfiles paramilitares, tenían una estética fascista clara. Los carteles copiados de los carteles nazis. Bueno, ahí hay otro personaje en la Cataluña Norte, pues, Mias, Alfons Mias. He dado hace poco una conferencia sobre él y me olvido, quiere decir que las neuronas ya empiezan a desconectarse. Alfons Mias, pues que acaba siendo un colaborador filonazi, el fundador de la noción de Cataluña Norte, y acaba refugiado en la España Franco. Tiene que cruzar la frontera al revés en el año 44, cuando los alemanes huyen de su pueblo, de Amélie-les-Bains, y entra la resistencia. Bueno, todo este sector no era de izquierdas. Y la extrema izquierda, el sector extremo separatista no era de izquierdas. Y el sector de extrema izquierda, es decir, la CNT, FAI, POUM, etcétera, no eran nacionalistas, eran internacionalismo, todavía el internacionalismo proletario, etcétera. Es decir, ¿qué no había en el 36? La CUP, por ejemplo. La unión de extrema izquierda y extremo separatismo. Es muy curioso cómo estas dos cosas, que en el año 36 se enfrentaron a muerte, hoy en día van unidas en ciertos postulados políticos. Yo creo que los comunes o el colauismo, como ustedes quieran, acabará aquí también. Va por ese camino. Desde una perspectiva histórica es muy interesante esto. Bien, estos son los tres exilios, el del 39 que todos conocemos, el del 36 del cual nadie habla y el del 36-37 de los propios independentistas que nadie habla. Lógicamente, cuando los estalinistas dan toman los mandos, acaban con los anarquistas, más de 400 muertos en las calles de Barcelona, etcétera, pues a las órdenes del cónsul Orlov y se acabó la broma. Y también los servicios de inteligencia de Franco perdieron una posibilidad que pensaban que por ahí podían, hubo que esperar algo más a resolver el tema. Bien, este es uno de los temas. El otro tema, la diferencia que hace Pla entre los pueblos, entre las zonas industriales que sufrieron mucho y las zonas de campo que resistieron mejor. Y el halago que él hace del payés catalán, del individualismo del payés catalán, que por un lado le permitió comer mejor y gracias a cosas ilegales, porque claro, el gobierno de Negrín intenta acaparar alimentos, etcétera, bueno, requisar. Bueno, esto mi familia me lo contaba, mi abuelo materno, que era un ferroviario, un simple obrero ferroviario, luego me permitían dos toques familiares, pero es que vienen muy a cuento del texto, pues me contaba cómo ellos tenían algo bueno, algo importante, para canjear con los payeses, que era el carbón. Entonces ellos robaban de las locomotoras algo de carbón, iban a los pueblos y lo cambiaban por un pollo, por una docena de huevos, por un poco de leche, y gracias a eso los ferroviarios no pasaron tanta hambre como el resto de la población urbana aquí mismo de Gerona. No te digo nada en Barcelona. Obviamente cometiendo una ilegalidad, lógicamente, porque si los pillan, se estaban arriesgando mucho. Pero bueno, esto Pla lo tiene muy presente y yo creo que realmente fue una realidad. El campo catalán no era un campo de grandes terratenientes, por lo cual no había una clase obrera como en Andalucía proclive al anarquismo o a doctrinas marxistas, sobre todo a anarquistas, ¿no? No la había, sí, había la unión del Bloc Obrer y Camperol, que era trotskista, muy vinculado al POUM, pero bueno, numéricamente y el campo catalán no respondió al Frente Popular. La lucha contra esa inflación que no valía nada, ¿cómo se hizo? Con el trueque. Desapareció la moneda y apareció el trueque. Yo te doy carbón, tú me das huevos o un pollo. Mi familia me contaba que cuando fueron a cambiar al Banco de España las monedas, los billetes que les habían dado, aquello no valía nada, no tenía ningún respaldo. Evidentemente fue una estafa, querríase usted de lo de Bankia o de lo de Caixa Cataluña. Una estafa en grado sumo. Después, otra cosa que interesante el texto, cuando es un poco cruel, yo creo, cuando habla de lo del rebaño, pero trasciende una cosa. ¿Por quién han luchado esta gente que van cabizbajo? Hombre, claro, pero dice, ¿dónde está la altivez del vencido que realmente cree en sus ideales?
Todos hemos visto estas fotos que aparecen de los cruces en medio de la nieve, de la montaña, de tal. Aparte de que hay una parte, evidentemente, de propaganda, no nos vamos a engañar, esto es propaganda de guerra, evidentemente. En el otro bando se hacía exactamente lo mismo, exactamente. Es un texto todavía en medio de un conflicto bélico. Pero esta palabra del por qué y por quién han luchado, me vino a cuento, junto con lo de la destrucción de las fábricas. Han destruido la Gerona del futuro, las fuentes de vida. Una de las cosas de la retirada republicana en Cataluña y aquí en Gerona es la destrucción de fábricas y de elementos de vida. Y aquí me van a permitir que hable un poco de anécdotas familiares. Yo digo que el historiador debe tener mucho cuidado con la historia familiar, porque no puede ser siempre el árbol que le impide ver el bosque, pero yo creo que aquí sí viene bastante a cuento. Voy a hablar lo que le sucedió a mi abuelo. Aquí tengo parte de la familia, ellos saben de quién estoy hablando. El día 3 de febrero, el día anterior a que los nacionales tomaran la ciudad. Allá a las 5 de la tarde los reúnen a todos en la estación a las 6, cuando caía el sol y los combates terminaban. Los combates siempre eran de sol a sol, era el modus operandi del Ejército Nacional, siempre en la campaña de Cataluña. Bien, los reúnen a todos los obreros ferroviarios en el andén principal de la antigua estación de la Plaza del Carril, y les dicen: bueno, muchachos, el comisario político, hombre de Lister, les dice: bueno, mañana a las 5 de la mañana todos aquí. Primero vamos a destruir todo lo que podamos, quemamos lo que se pueda, nos tomamos el último tren y nos vamos todos para Francia. ¿Alguien no está de acuerdo? Yo estoy seguro que mi abuelo no mentía cuando decía esto, estoy absolutamente seguro. 2 incautos dieron un paso al frente y dijo: hombre, mi capitán o lo que fuera, claro, es que nosotros tenemos familia aquí y nosotros no queremos ir a Francia. No os preocupéis, nadie se va obligado a Francia. ¡Pum! ¡Pum! 2 tiros en la nuca y en la frente, y los mataron allí mismo. Esto fue la tarde del 3. ¿Qué hizo mi abuelo? Que evidentemente no tenía ninguna ganas, que era político completamente, sí católico, había sufrido quizás por el tema más pero ninguna adscripción partidaria absolutamente a ningún partido. Tenía a mi madre en Soria, durante 3 años no se habían visto ni tenían noticias porque no había comunicación, etcétera. De vacaciones, mi madre, que era una niña muy pequeña, se fue a los 6 años y, bueno, claro, ¿qué ganas iba a tener él de ir a Francia? Ninguna. Por eso digo que de esos exiliados muchos fueron obligados a punto de pistola y regresaron, que esto tampoco se hace. Bien, ¿qué hizo? Esconderse con otro compañero en la caldera de la fábrica Grover, de la de Portabella, de la cual habla Pla. Pensando, le dijo a mi abuela: vete al refugio, que estaban en la Plaza del Carril, Poeta Marquina, había un refugio, tú vete al refugio y no salgas hasta que todo haya pasado. Mañana entran los nacionales, ya nos lo han dicho nuestros jefes, y nosotros nos vamos todos para Francia, menos los que nos escapemos. Se refugió en la caldera de la fábrica Grover, con tan mala suerte de que esa noche la fábrica de Portabella fue incendiada para destruir las fuentes de riqueza. Conclusión: no fue bombardeada, ojo. Esto hay la seguridad absoluta, porque mi abuelo hubiera escuchado, sí hubo bombardeos sobre Gerona, claro está, no se puede negar, sobre Barcelona, pero las fuentes de riqueza no eran destruidas, los nacionales no iban a ser tan tontos de destruir las fuentes de riqueza. Al oír el fuego y notar un calor tremendo, salieron, vieron que todo estaba incendiado, o sea, se quemó sobre las 3, 4 de la madrugada, poco antes de que se fueran. Saltaron por una ventana en llamas, una historia rocambolesca, y salvaron la vida. Pero bueno, yo cuando leía a Pla digo: caray, el incendio de la fábrica de Portabella, caray, si lo sabré yo, que me lo había contado mi abuelo tantas veces, ¿no? Y bueno, eso es otra reflexión, pues yo digo interesante, ¿no? Que normalmente no se hace porque bueno, si no hubiera habido este afán destructivo,
no se hubiera acabado con la fuente de trabajo de 1.500 obreros que trabajaban en la Grover en aquellos momentos. Era una fábrica muy, muy importante. Bien, más reflexiones de las cuales, o sea, esto, por ejemplo, hay el libro de Sureda, evidentemente, 3 volúmenes, ahora va por el 4, sobre la represión en Gerona durante el 36 al 39, supongo que ustedes lo conocen, es una obra monumental de documentación impresionante de muchos años. Se podía hacer, evidentemente, del otro bando, exactamente, claro está. Pero a lo que yo me vengo a referir es que hay muchas cosas que hoy en día, todo esto tan tremendo, en palabras de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau, fue esos días tan bonitos, esa lucha tan bonita. Hace poco, con motivo de la inauguración de una especie de pseudo exposición muy rara que ha tenido su polémica, donde ha puesto la estatua de Franco sin cabeza en el Borne, pero algunos dicen, ¿cómo puedes hacer una apología al franquismo? Ya en el delirio, ¿no? Si lo pones sin cabeza, más bien no será. Bueno, ha habido tal, en el discurso de apertura, nuestra alcaldesa, yo soy de Barcelona, dice que hay que rememorar aquellos días tan bonitos, aquella lucha tan bonita. La guerra, para mí, en ningún caso puede ser bonita, salvo que seas un demagogo de mucho cuidado. Puedes decir que fue necesaria, que fue imprescindible. De hecho, ambos bandos esgrimen. Puedes decir incluso que fue heroica. Bueno, ahora, bonito. O tienes un desconocimiento de la historia absoluto, o evidentemente eres un farsante, una persona demagoga absoluta, que es lo que, por desgracia, se lleva en nuestros días. Vuelvo y con esto termino al ejemplo del concierto del otro día. En el concierto por los inmigrantes, dale que te pego, de nuevo con lo mismo, ni una sola palabra, ni una sola referencia a los otros exiliados, entre los cuales estaba Josep Pla. Muchas gracias.